Colombia está atravesando un momento muy importante en términos de reformar varios aspectos de su seguridad social. Tenemos al frente una reforma a la salud, una reforma al sistema pensional y una reforma laboral. Y lo primero que vale la pena pensar es, bueno, ¿cuál es el ímpetu de precisamente reformar tantos frentes al mismo tiempo de nuestro sistema de seguridad social? Y hay razones importantes para hacerlo, efectivamente. En cada uno de los casos, por ejemplo, en términos de la reforma a la salud, si bien Colombia tiene un sistema de la salud que ha crecido en cobertura, que tiene un bajo, donde las personas que están afiliadas por el sistema tienen un bajo gasto de bolsillo a la hora de acceder al sistema, hay una insatisfacción, efectivamente, con el proceso de intermediación de EPS en la población en general. Y hay una postura política sobre cuál debe ser el rol de las entidades promotoras de salud en el sistema. A nivel de pensiones, incluso la razón puede ser más importante, y es que tenemos un sistema pensional donde la cobertura, solamente aproximadamente 1 de cada 4 personas en edad de pensión, personas mayores de 65 años, tienen alguna pensión. O sea, la gran mayoría de los adultos mayores en Colombia están desprotegidos al vaivén de las personas que puedan ayudarles, con un sistema que cuesta mucho. Eso es muy injusto. Y en términos laborales, incluso hay mayores razones para pensar en cómo transformar el mercado de trabajo colombiano. Una alta informalidad, un alto desempleo, grandes inequidades en la posibilidad de acceder a un empleo digno. Entonces sí, es decir, existen razones por las cuales Colombia no podemos simplemente pensar que el país debe seguir operando bajo las mismas esquemas que hemos tenido hasta ahora, sino que es importante cambiar. Ahora, ¿cómo reformar o por dónde reformar? Eso es lo que vale la pena debatir. Pero lo que creo es que probablemente hoy no todos los artículos de la reforma están orientados a realmente acomodarse a lo que es la nueva realidad. La reforma laboral está partiendo de una buena intención, pero no está utilizando el instrumento de política adecuada para hacerlo. ¿Qué opinas tú, Juliana? ¿Qué tan justificadas o por dónde hacemos la reforma? Yo estoy de acuerdo contigo en que es necesario pensar en reformar en la medida en que principalmente en el mundo del derecho del trabajo nos quedamos con unas normas en su mayoría muy antiguas que no son coherentes en muchos casos con la realidad del derecho laboral y más que el derecho laboral, de las relaciones laborales y de la necesidad que siempre ha existido de que hayan quienes prestan el servicio, quienes paguen una remuneración a cambio de la prestación del servicio y estas personas pues reciban ingresos para poder vivir. Entonces definitivamente sí es necesaria una reforma laboral, pero considero muy importante que la reforma laboral converse con las reformas que tú mencionaste, que creo que también vale la pena una revisión del sistema de salud, del sistema pensional, porque a la hora de hablar del derecho del trabajo, esas contingencias que viven las personas que prestan el servicio, pues se impactan directamente en lo que tiene que ver con la relación laboral. Pero lo que creo es que probablemente hoy no todos los artículos de la reforma están orientados a realmente acomodarse a lo que es la nueva realidad o las realidades que estamos viviendo en Colombia. Nos queda la duda de si realmente estas reformas van a generar empleo, productividad y van a bajar los niveles de informalidad, o si por el contrario, pensando siempre en que si es necesario reformar y hacer cambios, no estamos orientándonos a lo que efectivamente necesita el mundo del derecho del trabajo, con personas de otras generaciones que probablemente tienen intereses diferentes en cómo moverse en el mundo del trabajo. De acuerdo. La reforma laboral es ambiciosa en el sentido de que está abordando varios aspectos al mismo tiempo de la regulación laboral colombiana. Entonces aborda temas directamente del Código Sustantivo del Trabajo, por ejemplo, de modificaciones a recargos dominicales y nocturnos, a indemnizaciones por despido sin justa causa, pero tiene un capítulo completo, un título sobre tercerización laboral, otro sobre trabajadores de plataformas digitales, uno sobre estabilidad laboral reforzada, uno sobre automatización y reconversión tecnológica. Entonces es una reforma que al mismo tiempo está abordando varios frentes
de ahí que sea efectivamente ambiciosa. Me gustaría que abordemos efectivamente, como es tan amplia, nos toca enfocarnos en algunos de los aspectos en particular. Tal vez toquemos un tema que en el contexto colombiano no se ha discutido mucho, pero es muy importante, y es la negociación colectiva, o el derecho colectivo, el derecho colectivo de negociación laboral. ¿Qué nos puedes contar un poquito sobre qué hay en la reforma, en qué consiste? Porque efectivamente son temas que no se han discutido suficiente en Colombia, y sí es importante entender en qué estamos en negociación colectiva y qué propone la reforma. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Pues mira, lo primero es entender que el derecho colectivo del trabajo es el derecho que se ocupa de las relaciones entre los trabajadores y los empleadores, es decir, ya no hablamos de la relación uno a uno, que es la del contrato de trabajo, sino de los beneficios extralegales y en función de relaciones que impactan a un colectivo como su nombre lo indica. Uh-huh. Y hay que partir de que el derecho laboral colectivo regula o concibe varias libertades en el ejercicio del mismo, como son la posibilidad de afiliarse a un sindicato, de no afiliarse a un sindicato o de retirarse. Y esto hasta hoy le ha permitido al empleador el derecho a otorgar beneficios colectivos de diferentes maneras, que no se circunscriben solamente a la firma de una convención colectiva con una organización sindical, sino que pueden ser dados a través de una decisión simplemente unilateral del empleador o a través de otra figura que también está en la ley, que se llama el pacto colectivo, y es cuando no hay un sindicato de por medio. Traigo a colación esto porque la reforma laboral en el capítulo de derecho colectivo tiene puntos que impactan definitivamente la realidad que tenemos hoy, en la medida que pretende eliminar el pacto colectivo. Esto es, que un empleador pueda negociar beneficios colectivos con un grupo de trabajadores no sindicalizados, y le quita el límite en tiempo a la huelga, lo cual es preocupante porque cuando el ejercicio de la huelga no tiene límite, y las consecuencias financieras y económicas pueden ser muy importantes. Y 3, pretende, estoy tratando de resumir los puntos más relevantes, pretende que la negociación colectiva ya se haga a nivel de rama, es decir, no por empresa sino por rama, y esto parece ser interesante en la medida que es la tendencia principalmente en Europa, pero tenemos dos preocupaciones. Una es que la reforma lo deja ahí, pero no dice cómo se hace. Claro. Tenemos el resto del escenario igual, muchos sindicatos, poco nivel de afiliación, sindicatos de empresa, pues una realidad que no cambia, pero que le agregan algo, y cuando le agregan algo no dicen cómo va a funcionar. Entonces preocupa que si la negociación termina siendo por rama, esto cómo afectará las micro, medianas y pequeñas empresas que no tienen el músculo financiero para responder en la misma medida que no tiene una gran empresa, claro, del sector que negocia. De acuerdo. Tal vez, creo que de lo que acabas de decir hay algo que me da la impresión que es lo siguiente, y es que la forma como está pensada la idea de generar una negociación por rama o la eliminación de los pactos colectivos parte de un principio, y es como si la mayoría del empleo en Colombia lo generaran empresas grandes, empresas de más de 200, 300 trabajadores, grandes empresas, que en Colombia hay algunas, pero no son la principal fuente del empleo en Colombia. La mayoría del empleo en Colombia se generan, primero el empleo asalariado, se genera en buena medida en empresas mucho más pequeñas, a las cuales probablemente se les dificulta enfrentar lo que puede ser una negociación ya a nivel de toda una rama industrial a la que pertenezcan, o más allá, la mayoría, aproximadamente 40 o incluso la mitad bueno, para ser exactos, el 30% de los trabajadores en Colombia son personas que trabajan día a día, pero no están mediados por un contrato de trabajo. Son personas que trabajan por su cuenta, que por medio de su esfuerzo día a día están intentando generar el mejor ingreso posible, y es un ingreso volátil que no tiene ningún tipo de protección, y que cualquier cambio que ocurra en la legislación laboral simplemente no nos afecta. Comparto eso, comparto que definitivamente los cambios que pretende la reforma limitan el emprendimiento, limitan la evolución de las pequeñas y medianas empresas, y por el otro lado, pues, de alguna manera cohíben al empleador de
de tomar mejores decisiones en cuanto a la generación de empleo o la contratación. ¿Tú cómo lo ves desde tu óptica en lo que tiene que ver con la estabilidad laboral de los trabajadores? Claro que sí, creo que algo que ocurre es lo siguiente, y es que la reforma laboral está partiendo de una buena intención, pero no está utilizando el instrumento de política adecuada para hacerlo. El caso de la estabilidad laboral reforzada me parece que es un buen ejemplo de esa disyuntiva. Entonces, la estabilidad laboral reforzada identifica unos grupos específicos de trabajadores que solamente podrían ser despedidos o por justa causa. Se elimina la posibilidad de despidos sin justa causa para, por ejemplo, mujeres en embarazo. La política, el propósito, el objetivo de la política es muy claro y es muy loable, que es efectivamente personas que son más vulnerables dentro de la población colombiana, mujeres jóvenes en particular, generarles una mayor protección. El problema es que si estamos pensando que la única forma de apoyar y brindarle protección a, por ejemplo, las mujeres jóvenes, madres cabezas de familia, por ejemplo, es por medio de hacer más rígida su relación laboral. Y estamos descartando la posibilidad de otras formas de política pública que se pueden hacer intervenciones para ayudar a las personas que son más vulnerables en nuestra sociedad y apoyarlas. Y eso lo que puede generar en largo plazo, que es lo que más me preocupa, es que por intentar generarles una mayor protección, se generan desincentivos en el largo plazo a su contratación. Ya de por sí hoy en día es mucho más difícil. En Colombia existen grandes disparidades en tasa de desempleo, en niveles de informalidad entre hombres y mujeres, y aún más las mujeres jóvenes. Las mujeres jóvenes en Colombia, el mercado de trabajo las castiga muy duro. Les es muy difícil encontrar trabajos estables y trabajos formales, precisamente. Yo creo que lo que va a pasar con una cláusula como la de la estabilidad laboral reforzada es que se les va a dificultar, se va a generar una mayor brecha entre hombres y mujeres, especialmente mujeres jóvenes, en el mercado de trabajo. Eso quiere decir que no simplemente entonces no hagamos nada. No, lo que quiere decir es que probablemente si queremos apoyar a un grupo muy vulnerable de la población, tenemos que hacerlos con otros instrumentos de política. Por ejemplo, para ser muy concretos, Bogotá viene trabajando en los últimos años en una medida que se llaman las manzanas de cuidado. Y es cómo generar dentro de las distintas localidades de la ciudad lugares que articulan servicios de educación, de capacitación y de cuidado para repartir mejor entre la sociedad el cuidado que normalmente ha estado para mal, cargado solamente en las mujeres, y redistribuirlo entre el resto de la población, en otras personas que ayuden a que el cuidado se convierta más en un esfuerzo colectivo que individual. Toca mirar qué efectos van a tener esta clase de políticas, pero creo que por ahí ese es más el camino, no hacer más rígida la relación laboral, sino generar un mayor aparato de bienes y servicios públicos y es más, aparato estatal si se quiere, o desde lo público, que apoyen a esa población y que no generen desincentivos a su contratación. Entonces, la intención es buena, pero el instrumento no es el correcto y creo que en últimas va a terminar generando consecuencias negativas en ese segmento de la población, lamentablemente. Estoy de acuerdo contigo. Sí, lamentablemente. Ya como para ir cerrando este diálogo y pensando en términos de la reforma laboral, hay un capítulo también muy importante que es el de trabajadores de plataformas digitales. Es un segmento que ha crecido, es un segmento que hace 5 años no existía propiamente en nuestro mercado de trabajo. ¿Cómo ves esas recomendaciones? ¿Qué ves al respecto sobre los trabajadores en plataformas digitales? ¿Qué opinas? Definitivamente necesitamos regular el tema de las plataformas digitales, no solo en Colombia, sino en todos los países del mundo, porque pues, la gran conclusión es que no es una moda, es algo que llegó para quedarse y es parte de lo que sigue de aquí en adelante, que estamos viendo pues que cada vez hay más tecnología, más trabajo remoto, más teletrabajo. Es parte de la forma de vivir a la que ahora nos estamos enfrentando mundialmente y entonces es una preocupación de todos los países. Unos van más adelante, otros más atrás y entonces Colombia está en la necesidad de hacerlo sin duda. Sin embargo, creo que es otro de los puntos en los que probablemente la reforma hemos pensado con diferentes colegas no lo está haciendo de la manera más acertada, porque es cierto, los trabajadores de las plataformas digitales están hoy desprotegidos, principalmente en temas de seguridad social, y digo principalmente
porque la gran pregunta es si ellos están interesados en tener un contrato de trabajo tradicional como el que hoy concibe el Código Sustantivo del Trabajo, y nos hemos atrevido a pensar que no. Son personas que trabajan por intereses diferentes, son personas que les interesa conectarse y desconectarse, alternar esas actividades con otras diferentes, y en esa medida pues no es posible encasillarlos en el contrato de trabajo, que es lo que en principio decía la reforma laboral. Con el primer debate, cuando se radicó la reforma, se hicieron algunos cambios en lo que tiene que ver con este tipo de trabajadores que no son claros. Hablaron de 2 tipos de contratos, pero finalmente lo que yo creo es que hay que pensar en su inclusión en el sistema de seguridad social, más bien de protección social, es decir, pensar cómo cubrir las contingencias de salud, de vejez, de todo lo que tiene que ver con la relación laboral de estas personas, pero esto no necesariamente nos tiene que llevar a meterlos en lo que es un contrato de trabajo, porque podría decirse en principio que si lo mantenemos así tal cual no es viable ni para los trabajadores ni para los empleadores. Y otro punto importante es que la reforma solamente concibe a los trabajadores digitales, a los trabajadores de las plataformas digitales que tienen que ver con domicilios. Y esto hoy no es lo único que hay, pues es un grupo importante, digamos que se volvió de moda en Rappi, pero no es el único, hay múltiples personas en esta situación igual de desprotegidas. Entonces yo creo que ese es un punto en el que uno dice definitivamente, si bien es cierto hay un sistema de salud, hay un sistema pensional, hay un derecho laboral, cuando hablamos de las relaciones laborales es importante no legislar y no crear política de manera aislada, sin una previa coordinación, porque cuando nos centramos en las relaciones laborales, tenemos que incluir el resto. El trabajador tiene que velar por su pensión, por sus riesgos laborales y por su sistema de salud. Y asimismo el empleador está obligado a garantizar la protección de estas 3 cosas. Entonces, pues creo que definitivamente para ir concluyendo, sí se necesita una reforma. Los trabajadores de las plataformas digitales serían parte importante de la reforma, porque más que reforma es ver cómo vamos evolucionando y cambiando la legislación para que siga siendo útil para todos, pero sin descuidar los otros aspectos que hoy también están en la lupa del legislador. De acuerdo, de acuerdo. Sí, para concluir y creo que das en el clavo en algo, Juliana, y es que el proceso de discusión democrática de la reforma es muy importante porque hay diferentes intereses o las partes que se benefician, las partes que se van a ver perjudicadas por la reforma. Es muy importante que sus posturas se escuchen en el debate democrático. El espacio de debate democrático por excelencia es el Congreso de la República, pero es muy importante que esta clase de proyectos tengan un tránsito con buenos tiempos, no con afanes, sino que todas las voces se puedan escuchar y que se tengan en cuenta las distintas perspectivas. Por lo tanto, para concluir, me parece importante, especialmente para lo que viene hacia las próximas semanas o meses, que se escuche más. Hay unas voces que se escuchan más porque son voces que están más organizadas. Los trabajadores formales, los trabajadores desde los sindicatos, las voces del Ministerio de Trabajo, las agremiaciones de grandes empresas, son voces que están muy organizadas y que son muy vocales. Pero, ¿qué va a pasar o qué le está ofreciendo la reforma, por ejemplo, a los trabajadores cuentapropistas? A ese tercio de los trabajadores que no están mediados por una relación laboral. Necesitamos escuchar voces que se pronuncien al respecto. Las pequeñas o medianas empresas, que son esa gran mayoría de las empresas colombianas. Hay algunos cuantos gremios, efectivamente, que las pueden representar, pero creo que aún no son lo suficientemente vocales a la hora de este debate legislativo. Los trabajadores de plataformas digitales, los trabajadores jóvenes, ¿cuál es su postura y qué aspiran ellos en términos de lo que quieren por medio de los trabajos que están buscando para generar su subsistencia? ¿Qué quieren de ellos y qué quisieran ver en esta clase de reforma? Entonces me gustaría mucho ver hacia adelante un diálogo más equilibrado, precisamente,
no solo ciertas voces tradicionales y bueno, ahí queda un reto importante y yo creo que desde la academia podemos llevar mucho esa amplitud de las voces al respecto. Sí, de acuerdo contigo, me parece muy valioso este espacio, muy valioso el interés de la academia en aportar, porque definitivamente sí creo que hace falta pensar en que todos los actores tengan la misma relevancia. Tú mencionas algo que me parece interesantísimo y es que hay una reforma laboral que pretende traer normas que ya habían sido derogadas, pero deja por fuera personas que nunca han estado en el derecho laboral y que de pronto podrían estar, con lo que hoy es el mundo de las relaciones laborales, de alguna manera podrían estar. Podría ser que concluyamos que no, pero vale la pena el análisis y escuchar las voces, como tú lo dices. De acuerdo. Bueno, hay que seguir dialogando entonces. Sí. Súper. Listo, Julián, así será. Así lo haremos. Súper. Me alegra tener esta conversación contigo. Sí, gracias a Valor Público por el espacio.